con el fin de agradecerle y darle la gracia por los 2 años, ¿sí? Después que era una sola Semana Santa, ya casi son 3 Semanas Santas. Y pues nos quisimos organizar, aquí estamos los que somos, ¿sí? Se le hizo el llamado a toda la comunidad y estos son los que estamos hoy aquí para compartir y agradecerte por estos 2 años, ¿sí? Para unos es de un gran privilegio de que estemos contigo, de que podamos contar con su amistad. Hemos aprendido enormemente contigo, ¿sí? Nos has enseñado muchas cosas. Y hoy, pues, de lo más chiquitico hasta los más grandes, pues, queremos con este pequeño gesto agradecerte. Y empezando, pues, hoy usted siempre nos da una enseñanza. Hoy viene a darnos un torito chiquitico, nos viene a dar una enseñanza chiquitica en agradecimiento y para decirle, pues, que esa semilla que usted ha sembrado aquí, pues, no ha quedado a lo largo del camino, sino que ha ido cayendo en tierra buena, ¿sí? Y hoy, pues, es para mí, pues, un orgullo, un placer, pues, que mi propio hijo sea el que venga hoy a dar la primera enseñanza que usted nos dio en la escuela de Biblia, que fue sobre la palabra de Dios. Él viene hoy a darnos. Buenas tardes. Vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Toma nuestra mente, nuestro corazón y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Y a ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que todos lo santificas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 8, versículo 4. Aquí donde habla la parábola del sembrador, donde salió el sembrador y sembró la semilla. Una cayó en tierra buena, una cayó a lo largo del camino, otra en un pedregal, otra entre espinos y otra cayó en tierra buena. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar a su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos donde sale el sembrador y comienza a sembrar la semilla. Una a lo largo del camino, otra en un pedregal, otra entre espinos y otra en tierra buena. Sigue. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Los discípulos de Jesús, sus amigos, los que están con él, buscan esa palabra de Dios, buscan saciarse de ella. No le basta con la parábola, quieren saber qué quiere decir la parábola y le dicen: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir lo que tú nos has dicho? Y él dijo: A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Jesús, a los que buscan su palabra, sus amigos, al que busca la verdad, le da a conocer
los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas. Esas personas que no buscan verdaderamente a Jesús, lo toman como una parábola, lo toman como un simple libro, unas simples letras, que no le dice más nada, pero aquellas personas a quien Jesús se las da a conocer y quiere seguir a Jesús, les revela los misterios del reino de Dios. Y para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A pesar de que están viendo lo que Jesús les deja para salvarse, a pesar de que oyen, a pesar de todo lo que Jesús nos da, viendo no ven y oyendo no oyen. Jesús nos lo da a nosotros en bandeja de plata, la salvación, y nosotros no la aprovechamos. Esta es, pues, la parábola. Jesús nos va a decir la parábola, pongamos atención. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que sale el sembrador a sembrar, que hace 2 años llegó el Padre Luis a sembrarla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, que son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice Cantinflas, acá hijo. ¿Qué hace el diablo? Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo tiene un trabajo que es arrancar esa semilla, aquella semilla que no cayó en muy buen terreno, que el diablo sabe cuál es, llega y de una vez se la arranca al corazón para que no crea y no se salve, para llevarse esas almas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Los otros son sobre la piedra. Reciben la palabra, la reciben con alegría, la reciben con gozo, pero ¿qué sucede? Por esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegó el Padre Luis, las primeras lecciones divinas, las primeras escuelas de Biblia, estaba la iglesia llena. Ya lo último, ya las últimas lecciones divinas, 11 personas, 10 personas. Esa mayoría de personas cayó sobre un pedregal. Crecieron, sí, pero no tenían raíces. ¿Sigue? Ya, repítame. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando les llega la prueba, se apartan, no saben en qué creer, no ejercitaron esa fe, no saben qué hacer y se apartan. Ya decido no creer en más nada, decido no seguir a Cristo, me declaro ateo, me meto evangélico. Eso es lo que sucede cuando cae en un pedregal. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí aparece la de los espinos. Eso también nos pasó a muchos de nosotros. La recibimos con gozo, pero los quehaceres, las ocupaciones, se siguieron comiendo esa palabra de Dios, la siguieron ahogando y matan, acaban con esa semilla. Y queda lo puro del mundo, ya de la palabra de Dios no queda más nada. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí muestra de 4 semillas, una sola sirve, una sola cayó en tierra buena, una sola da fruto, pero esa sola semilla comienza a dar fruto y comienza a sembrar y sigue sembrando. Va a seguir cayendo otra a lo largo del camino, entre piedras y entre espinos. Ahorita para Marcos 4:26. Decía además,
Así es el reino de Dios. Dice Jesús. Así es el reino de Dios. Pongamos atención para ver cómo es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Llega un hombre, comenzó a sembrar, la echó en la tierra, ¿y qué pasó? Y duerme y se levanta. Duerme y se levanta. El hombre la sembró, él tranquilo, él dice, ya hice mi trabajo. Duerme y se levanta. De noche y de día. Pasa la noche, pasa el día, pasa el tiempo. Y la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. ¿Y la semilla? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla comienza a crecer. El sembrador lo único que hizo fue sembrarla. Se levantaba, dormía, pasaba el tiempo. La semilla comenzó. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando él miró, la semilla comenzó a brotar. ¿Supo cómo? No saben. Tal vez pasó lo de sembró varias semillas, pasó lo de la parábola, solo unas pocas, solo una semilla salió. Sigue. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Porque es suyo, lleva fruto la tierra. Primero hierba. Comienza, no va a comenzar de una vez, hoy la sembró y mañana ya tiene frutos. Hoy sembramos una mata de café y ya mañana estamos tomando café de esa mata. Primero hierba. Comienza a crecer. La primera hierba. Va creciendo poco a poco. Luego espiga. Ya va comenzando la espiga. Después grano lleno en la espiga. Ya comienza a dar fruto. Como ven, no comenzó, dice, la sembró, al otro día se levantó y tenía ya fruto. ¿Cómo es? Repitan. Luego espiga, después grano lleno en la espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, Ya cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? Ya después que tiene fruto, se va a ver si ese fruto es bueno, si ese fruto es verdadero. Si no, se va a echar a un lado lo bueno y a otro lado lo malo. Lo malo hacia el fuego que no se apaga, lo bueno hacia los graneros del Hijo del Hombre. Hebreos 4:12. Aquí vamos a ver cómo el escritor sagrado habla de cómo es la palabra de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Jesús, ¿qué es? ¿Y qué es lo que hace en nosotros cuando verdaderamente cae en tierra buena? Porque también a nosotros se nos anunció. 4:12. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz. la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios no pasó de moda, la palabra de Dios sigue en pie porque sale de Jesús y Jesús era, es y es el que ha de ser. Y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra de Dios penetra más que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega hasta la división del alma y del espíritu. Esa palabra, cuando verdaderamente se gusta, cuando verdaderamente se saborea, llega y se penetra en nosotros con una fuerza de una espada de dos filos. Las coyuntas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que discierne los pensamientos y los deseos. Esa palabra de Dios es tan poderosa como una espada de dos filos, que penetra en nosotros, llega a nuestro pensamiento, no solamente llega aquí, también llega aquí a nuestro corazón. Deuteronomio
8:3. Deuteronomio está después de número. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te ausentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Dios nos pone una prueba, Dios nos pone a pasar necesidad, pero no tan solo una necesidad corporal, sino también una necesidad espiritual. Sigue. Para hacerte saber Dios nos quiere hacer saber una cosa, pongamos atención, ¿quién nos quiere hacer saber Dios? que no solo de pan vivirá el hombre, ¿Que no solo de qué? que no solo de pan vivirá el hombre, El hombre no vive para este mundo solamente para comer, no vive solamente de pan, repite, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de Yahvé o de Dios. Esa es el verdadero alimento que necesitamos nosotros. Cuando el diablo fue y tentó a Jesús en Mateo 4, 1 en adelante, el diablo fue y tentó a Jesús. ¿Y qué sucedió? El diablo comenzó a atacar a Jesús. Pero Jesús sabe que no solo de pan vive el hombre. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Dios va a permitir que el diablo venga a tentarnos. Por eso estamos en la Cuaresma y nos tenemos que preparar espiritualmente. Pero Dios va a permitir que el diablo venga a tentarnos. Si el diablo vino y tentó a Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no nos va a venir a tentar a nosotros? Sí. y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús sintió hambre. Todo humano va a sentir hambre, tal vez de pan o tal vez de la palabra de Dios. Va a sentir algún día esa necesidad, esa hambre de ese pan. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Llega el diablo a tentarnos. Ve que uno está necesitado, llega a uno. Ve que uno tiene hambre, come. Ve que uno necesita la palabra de Dios. Al primero que le va a enviar no va a ser a un católico, va a ser a un hermano separado. Cuando uno siente esa sed de la palabra de Dios, va a venir a tentarlo. Él respondió y dijo: escrito está. Dice Jesús, escrito está. ¿Y dónde está escrito? En Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús sabe que no solo de pan vive el hombre. Y viene a recordarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Esa palabra, dice Juan 12:48, la doctrina que yo he hablado los condenará el último día a los que no creen. El que me rechaza y no recibe mis palabras, El que rechaza a Dios y no recibe la palabra de Dios, el que dice eso no sirve, eso no importa, yo no sirvo para eso, yo soy muy tapadito y no entiendo, a mí no se me queda nada, la rechaza, no quiere nada. el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ya tiene quien lo juzgue. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
esa palabra que nosotros rechazamos, esa palabra que nosotros no quisimos aceptar, nos condenará, nos juzgará en el día postrero. Esa palabra que Dios nos dio y nosotros la rechazamos es la que nos va a condenar, es la que nos va a juzgar en el último día del juicio. Apocalipsis 3:10. Uno estando firme en la palabra, Dios nos da una promesa a nosotros. Dios nos tiene una promesa de protegernos cuando estamos firmes en su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. va a venir una prueba en la iglesia. Va a venir una prueba sobre nosotros los católicos. Pero si nosotros somos fieles a Jesús, somos firmes en nuestra fe, Dios nos va a guardar, Dios nos va a ayudar en el momento de la prueba. Dice que cuando sus discípulos lo vayan a llevar a los tribunales, no tendremos nosotros que decir nada. Jesús nos dará la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que decir. Jesús nos va a proteger a nosotros en el último día. Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino teman a los que matan el espíritu. Efesios 6:17 creo que es. Efesios 6:17. No, Efesios está por acá. Tenemos una lucha, tenemos una guerra no con seres de este mundo, sino con seres que vienen de parte del maligno. Tenemos una lucha, pero Dios nos da nuestras almas. ¿Qué dice el 17? No, 6:17. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar protegidos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apestro del evangelio de la paz. Tenemos que llevar ese evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dios nos da un escudo que es la fe. ¿Y para qué sirve ese escudo? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno, el diablo, nos está tirando dardos, nos está atacando, pero si tenemos nuestra fe firme, que es ese escudo que nos deja Jesús, esos dardos no nos van a tocar, esos dardos, esos ataques del maligno, no nos van a hacer nada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos deja una espada, que es la palabra, que es la palabra de Dios. Como lo dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Esa espada nos la da Jesús, esa espada es la que Dios nos da a nosotros. Jesús les dice algo a sus discípulos, a los que creen en Él, muy consolador, en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús tiene verdaderos discípulos y unos discípulos falsos. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos? Repítelo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si estamos firmes en, Si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, estamos con Dios, somos verdaderos discípulos de Jesús. Sigue. Y conoceréis la verdad, Conoceremos la verdad. Jesús no miente, Jesús nos dejó una verdad y esa verdad la vamos a conocer. Repite. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad que nos da Jesús nos hará libres. ¿Qué dice el versículo 51? San Juan 8:51. De cierto os digo, De cierto os digo, no hay mentira, no hay duda aquí, es 100% verdadero. que el que guarda mi palabra, Que el que guarda la palabra de Dios, el que la medita, el que la toma en cuenta, nunca verá muerte. nunca verá muerte. Pero ¿qué muerte nos está hablando? No es que va a vivir eternamente aquí en la tierra. Todo aquel que guarda la palabra de Dios ya podrá decir, como lo dice San Pablo, anhelo la muerte, en pocas palabras, porque quiero estar con Cristo y dejar esta tienda de campaña. No va a vivir eternamente aquí, sino se va a ganar el reino de los cielos. ¿Qué muerte no va a haber? La muerte eterna, no se va a condenar. Repítelo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Que el que guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. Si nosotros guardamos y meditamos la palabra de Dios, nunca veremos muerte. El versículo 42. No lo escucho. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente amaría a su Padre. 48, 46. ¿Quién de vosotros? No, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos de vosotros, 44, ¿qué dice? vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y lo decimos de vuestro Padre, que es hacer. Se me fue una cita. ¿Ah? 47. El que es de Dios. El versículo 47, gracias. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si nosotros somos de Dios, La palabra de Dios oye. muchos nos hacemos llamar cristianos, muchos nos hacemos llamar creyentes, pero si no escuchamos la palabra de Dios, no somos de Dios. El discípulo se reconoce si estamos en la palabra de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquella persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, aquella persona que no le da importancia, no es de Dios. Si nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios, si nosotros no estamos con Dios, no veremos jamás la vida eterna porque no estamos con Dios. Y muchas gracias. Le tocó, padre, ahorita a usted en la encadenada de Luis. Bueno, alabo y bendigo a Dios porque lo que Él explicó se cumple. La semilla ha ido creciendo. Si cayó en unos, bien. Si no cayó en otros, bien. Pero Jesús dice que de cada 4, 3 se perderán, pero una se ganará. Y esa es la muestra, la prueba. Y yo sé que con el tiempo, más adelante, no solamente Luis, muchos tomarán el deseo de gustar la palabra de Dios, porque ella va a crecer algún día y va a dar fruto. Por eso digo que la Florida es semillero de santos, porque todos estos niños aquí tienen que aprender a amar la palabra de Dios
y a través de la palabra de Dios se llegará a la santidad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17:17. Es necesario saber de que nosotros solo con la palabra de Dios tenemos la claridad de seguir a Dios y podemos alcanzar la salvación. Luis, mil felicitaciones. Me alegra mucho, dijo Simeón, ahora puedo morir en paz. Falta el audio, no suena el video y no tiene... Luis, traiga la corneta o llame a Juan.